Saludos a todos. Mi nombre es Yolerazo y yo les voy a exponer sobre la escabiosis. También conocida como acariasis, es una enfermedad parasitaria que va a infectar a toda la zona cutánea y va a ser causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Este parásito lo que va a causar el síntoma más molesto y principal va a ser un prurito intenso, que sobre todo se va a exacerbar en la noche. Y va a presentarse más que nada en los infantes de etapa escolar y en los neonatos. Eh, Hay alta probabilidad de adquirir la enfermedad en la época invernal por la humedad y se transmite más que todo en lugares donde hay bastante hacinamiento, donde hay una densidad poblacional alta y en condiciones donde la higiene es muy pobre. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que frecuentemente, como lo mencioné en principio, menores de 15 años, ancianos, institucionalizados y gente que tiene comprometido su sistema inmunológico. También asimismo vamos a ver que no discrimina a géneros, grupos étnicos ni estratos sociales, porque puede atacar a cualquier persona. Y la incidencia mundial del padecimiento se ha calculado en 300 millones anuales. Asimismo vamos a ver que el agente causal, como lo mencioné en un principio, es el Sarcoptes scabiei, var hominis. Y en cuanto a la patogenia, vamos a ver que lo que va a hacer este parásito es que va a labrar dentro de la piel y va a causar un surco que es bien característico, en el cual de hecho, si es que no se lo puede visualizar, pero si es que se tiene sospecha de que el paciente tiene sarna, se puede hacer una pequeña prueba con tinta china y el surco se va a dibujar en las palmas de las manos más que todo, porque ahí es donde más sabe alojarse el parásito, en las zonas plantares y palmares. Y vamos a ver que va a labrar este surco en el estrato córneo de la epidermis. Y los antígenos del ácaro son los que ocasionan el prurito intenso. Asimismo, vamos a ver que este surco pues, se va a presentar como una elevación lineal en la piel y el ácaro va a escarbar el túnel subcórneo, va a avanzar 5 milímetros por día y se va a presentar una pápula o vesícula de 2 a 3 milímetros de diámetro, que va a ser donde se va a localizar el ácaro. Ahora, hay variantes. Hay una variante clásica, que es la normal, la costrosa, que es la noruega, que es una exacerbación de la normal, que más que todo se da en la gente que tiene el sistema inmunológico comprometido, y una variante nodular. En cuanto a la clínica, vamos a ver, como lo mencioné, el prurito intenso y nocturno. Se sabe presentar pequeñas vesículas, la pápula carina, que es patognomónico, al igual que el surco acarino. También se pueden mostrar estas costras hemáticas, escoriaciones y costras melicéricas. Y los sitios más comprometidos siempre van a ser los pliegues interdigitales, la parte del piel y tronco y extremidades en neonatos y en los niños de etapa escolar, tronco y extremidades. Aquí como podemos observar en las imágenes, podemos ver en la primera imagen de la esquina superior izquierda el túnel acariano. Podemos ver las costras hemáticas en la imagen de abajo hacia la izquierda. Y podemos ver todas las, las heridas que se han producido por el prurito intenso, ¿no? Por el rascado. Vamos a ver asimismo que la escabiosis costrosa, que es la noruega, afecta a pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, con neuropatías o que tienen alguna discapacidad física o mental, eh, gente con el sistema inmunológico suprimido por algún tratamiento farmacológico y se caracteriza por una infestación masiva de miles a millones de ácaros. Y la presentación clínica se va a mostrar como unas placas queratóxicas de aspecto costroso, como se ven en las imágenes de arriba, agrietado y fisurado, y prurito de mediana o escasa intensidad.
Para el diagnóstico va a ser muy fácil. El signo patognomónico es el surco acariano. Y si no se localiza, pues se puede hacer con la historia clínica, ¿no? Y asimismo el prurito, las zonas principalmente donde se va a localizar el parásito, que más que todo es en las extremidades, en las zonas plantares y palmares, los bebés más que todo. Y en el laboratorio lo vamos a diagnosticar mediante microscopía convencional. Podemos eh, localizar al parásito tomando una pequeña muestra, o si se quiere usar algo más avanzado, se puede usar el dermatoscopio, que también sirve para poder visualizar al parásito desde afuera. También está la biopsia cutánea. Y en cuanto a diagnóstico diferencial, tenemos las erupciones pruriginosas, el eczema tópico, la sudamina y las toxicodermias. Y las foliculitis estafilocócicas también, acropostulosis infantil, histocitosis de células de Langerhans o varicela, y la urticaria pigmentosa y también la psoriasis. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que está la primera línea, que va a ser con permetrina, una dosis única al 5%. Tiene que extenderse una capa completa de la loción en todo el cuerpo para que haga efecto. Y estos tratamientos por lo general siempre se repiten a la semana. Y siempre hay que lavar la zona con agua y con jabón. Y se la puede dar sola o con asociada a butóxido de piperonilo. También tenemos otros medicamentos como el lindane o azufre. Lindane no es tan usado porque tiene más toxicidad, en cambio la permetrina tiene 40 a 400 veces menos de toxicidad. Y hay otros medicamentos más como el clotrimazol, el malatión, el benzoato de bencilo, la ivermectina y el tiabendazol. Tratamiento para sarna noruega es el mismo, solo que se usa más aplicaciones y especialmente se van a las zonas hipertiqueratóxicas, que van a ser la palma de las manos, la zona plantar y las uñas, obviamente. Se lo asocia a queratolíticos y en casos recalcitrantes se usa metrotexato. También tenemos el tratamiento para los nódulos posescabiósicos, la dermatitis irritativa y sobreinfección cutánea. Para los nódulos posescabiósicos se utilizan corticoides tópicos, para la dermatitis irritativa emolientes, corticoides tópicos y antihistamínicos orales, y para la sobreinfección de las lesiones cutáneas, antibióticos orales. Tratamiento no farmacológico consiste en lavar bien la ropa que estuvo expuesta al paciente infectado y secarla a una temperatura superior a los 60 grados. Y cuando no es posible lavar la ropa, se tiene esta teoría, que de hecho sí funciona, que se deja la ropa herméticamente sellada en una bolsa y después de 9 a 10 días ya no tiene el parásito porque ya ha muerto. Y seguir obviamente un estricto control del aseo personal. Ahí está la bibliografía. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre la pediculosis. Esta es una ectoparasitosis causada por el pedículos humanos, el cual es conocido vulgarmente como el piojo. Este pequeño parásito va a producir un prurito intenso y variable que va a variar dependiendo de la zona donde éste haya provocado la picadura. No solo se va a concentrar en el cuero cabelludo, sino que va a ir prácticamente a todas las zonas corpóreas, incluida la zona genital. Y cuando se manifiesta en la zona genital es cuando vamos a conocerlo como una pediculosis pubis. La etiología es múltiple. Hay un agente etiológico que es el mismo para dos tipos de enfermedades distintas. Está el pedículus humanus, que tiene su variación pedículus humanus, pero es capitis. Mientras que el otro, corporis, va a infectar a lo que es todas las partes del cuerpo que van desde el cuello para abajo. Este se va a encontrar en la ropa que está contaminada con el parásito y ahí va a infectar a todas las partes, distintas partes del cuerpo. Mientras que la pediculosis pubis va a ser provocada por el tirus pubis, el cual tiene una diferencia morfológica notable en comparación
a su predecesor porque su cuerpo es más redondeado, como podemos ver en la imagen inferior. Y va a atacar principalmente a la zona púbica, pero también puede atacar en ciertas ocasiones a las pestañas, barba y bigote. Asimismo vamos a ver que en cuanto a la patogenia, lo que va a provocar el prurito es que cuando el parásito pica, este va a inyectar la saliva y la saliva es la que va a provocar este prurito intenso. Y si se hacen escoriaciones dérmicas por el rascado intenso y consecutivo, lo que va a provocar es una infección. Y como este parásito es portador de la Rickettsia prowazekii, va a causar una infección conocida como tifo epidémica. Asimismo vamos a ver que en cuanto a la epidemiología, la pediculosis capitis es más común en los niños que en los adultos y más común en el sexo femenino. Va a ir a todas las razas, a todas las edades y no ve condición social porque infecta a todo tipo de personas, pero va a tener una predisposición por el cabello lacio. Asimismo vamos a ver que la pediculosis corporis es predominante en indigentes de ambos géneros por mala higiene personal, por llevar ropa que está sucia y contaminada con los huevecillos, y estos huevecillos se van a adherir a las fibras de cabello, ¿no? Y en cambio la pediculosis pubis, esta va a ser común entre el rango de edad de 15 a 40 años, más que todo la gente que tiene actividad sexual, una vida sexual activa, porque esta es casi puramente por contaminación por vía sexual. Y en menor frecuencia se da por contaminarse con ropa sucia o con una cama que haya estado contaminada con el parásito. Asimismo vamos a ver que en cuanto a factores de riesgo, como lo mencioné en un principio, está el cabello largo y lacio, que va a ser más fácil para que el parásito pueda poner sus huevecillos en relación al cabello rizado, que es muy complicado. Y se va a enfocar al sexo femenino, va a ir a las personas que tienen pobre higiene personal. Y se va a encontrar en donde es más fácil encontrar esta infección en una densidad de población humana alta. O sea que haya bastante gente y en un lugar cerrado. O también por compartir ropa o material infectado, que es la forma más fácil de infectarse, con las liendres, que son los huevecillos. En cuanto a manifestaciones clínicas, está el prurito, que es variable, puede ir desde leve a intenso, y puede tardar de unas 4 a 6 semanas en aparecer tras la primera infestación. Asimismo también está no solo el prurito típico de la cabeza y del cuerpo, sino también el de la zona púbica genital, como lo mencioné en un principio, el que es provocado por tirus pubis. Las manifestaciones clínicas, el prurito que puede producir las escoriaciones por el rascado excesivo, eczemas y sobreinfección bacteriana secundaria con poliadenopatías regionales cervicales y occipitales. También, muy rara vez, si es que la infección es masiva, puede haber fiebre, malestar general e incluso conjuntivitis. Más que todo cuando el parásito ha infectado la zona periocular y ahí es más susceptible a que el cuerpo se enferme de conjuntivitis. Para el diagnóstico es muy sencillo. Se basa en la detección de las liendres, que son los huevecillos del parásito, y se considera pediculosis si estas están localizadas a menos de 6.5 milímetros del cuero cabelludo. Ese es el intervalo. Las liendres son de color blanco grisáceo y se encuentran en distintas zonas del cuero cabelludo. También podemos detectar las larvas parasitarias, aunque es un poco más complicado visualizarlas porque se movilizan muy rápido junto con los mismos piojos. Y el parásito adulto se localiza en la nuca y el área retroauricular. Asimismo, con el cabello húmedo, el diagnóstico es más sencillo porque inmoviliza
al parásito y a los huevecillos al estar el pelo mojado, ¿no? Para el diagnóstico diferencial vamos a ver que hay pediculosis capitis. eh, Se puede hacer con la pitidiosis seca, que es la caspa, también con dermatitis seborreica, blefaritis, tricorrexias nodosas, moniletrix, piedra blanca, piedra negra, moldes de queratina y detritus impétigo, que todas estas son acumulaciones que se dan en el cuero cabelludo y que se confunden fácilmente con la pediculosis, y aparte de eso causan prurito. En cuanto a pediculosis corporis, se hace el diagnóstico diferencial con la escabiosis, que es producida la sarna, la dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, reacciones medicamentosas, exantema viral, foliculitis, escoriaciones neuróticas, acné, impétigo y cerosis. Todas estas porque son exacerbaciones eh, eritematosas, ¿no? Que se presentan con acné. En cambio, la pediculosis pubis se puede hacer diagnóstico diferencial con triconodosis, escabiosis, prurito vulvar y anal, foliculitis, conjuntivitis y dermatitis por contacto. Para el tratamiento se va a usar permetrina, la primera línea, en loción o crema al 1% y siempre, bueno, se lo puede asociar a piperonil, butóxido o benzoato de bencilo. O se pueden usar órganos clorados lindando al 1% y se lo puede asociar al piperonil, butóxido o benzoato de bencilo, al igual que la permetrina. Todas estas son lociones dérmicas. Y uno que es un poco más tóxico son los órganos fosforados, el malatión al 0.05%. El tratamiento siempre se repite a la semana o a los 10 días y se recomienda el uso de liendreras. Las liendreras son este tipo de peine especial que está hecho con fibras metálicas, con el cual es más fácil la extracción de las liendras. Las coge el peine y así es más fácil limpiar el cabello que está infestado con el parásito. Y aquí vamos a ver que la presentación comercial de la premetrina es el famoso Veronique en shampoo, en loción. Y está también el butóxido, el piperonil butóxido y el shampoo de Lindane, que es un poco tóxico en comparación a la permetrina. Asimismo hay un tratamiento sistémico y este tratamiento sistémico se da cuando la infección ha sobrepasado el límite y ha comprometido todo el cuerpo. Se usan antibióticos de amplio espectro, trimetoprina con sulfametoxazol, 7 a 10 miligramos por kilo, por vía oral por 7 días y se repite a la semana. Y la ivermectina, 150 a 200 miligramos por kilo por vía oral, una de cada dosis, repitiendo un segundo ciclo 7 a 10 días después. Medidas de prevención: evitar el uso de gorras y prendas de vestir, que es la más fácil, para evitar contaminarse con el parásito de las demás personas que lo tienen. La higiene personal, obviamente, y evitar estar en zonas llenas de aglomeración de personas. La bibliografía y gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la anatostomiasis, la cual es una infección parasitaria muy común en nuestro medio. Yo soy Samuel Mera. Para comenzar, vamos a mencionar una definición acerca de la anatostomiasis, la cual es una enfermedad de la piel caracterizada por la presencia de éritemas inflamatorios y migratorios que puede comprometer órganos internos e incluso puede llegar a el sistema nervioso central. También se le ha dado otro nombre a la anatostomiasis como panicolitis eosinofílica nodular. Y aquí podemos observar una imagen de la forma del parásito. Dentro de la etiología del parásito, este va a ser un nematodo
del género Natostoma de la especie Spinigerum, y con menor frecuencia puede presentarse el Natostoma hispidium, Natostoma niponecium y el Natostoma doloresium, que también son causantes de la natostomiasis. Debemos decir que esta enfermedad es endémica del sudeste asiático, particularmente de Tailandia y de Japón, ya que principalmente en estos países suelen consumir mucho pescado crudo. La infección de este parásito se da ya que al momento de ingerir carne cruda, estas suelen estar contaminadas. Aparte de carne cruda, no solo puede ser carne de peces o carne de cerdo, pero principalmente carne de peces crudas. Después de aproximadamente 3 a 4 semanas de la exposición, van a comenzarse a hematizarse los tejidos, principalmente los lugares donde el parásito ha estado. En algunos de los casos, esta aparece algunos meses o incluso años después de haberse infectado. Aquí podemos observar una imagen con el ciclo de vida del parásito, en el cual el parásito, podemos comenzar a este nivel, que el parásito está en su forma de huevo. Una vez el huevo del parásito haya eclosionado, esta larva puede infectar a animales marinos de pequeños tamaños, como por ejemplo los camarones, y estos camarones, como también son consumidos por los seres humanos, pueden infectar al ser humano. Pero estos también a su vez pueden estar consumidos por los peces, y los peces a su vez son consumidos por los seres humanos y son infectados. Otros hospedadores definitivos, son las aves y también son los cerdos. Y en ocasiones pueden también infectarse los animales domésticos, como son los gatos y los perros, por medio de la carne cruda de los animales como el cerdo y el pescado. Dentro del cuadro clínico, la anatostomiasis tiene una presentación clínica que se caracteriza comúnmente por presentar hinchazones migratorias que son localizadas, son intermitentes y se pueden presentar tanto en piel como en tejidos subcutáneos, y a menudo puede estar asociados con dolor que es localizado, prurito y eritema. Los signos y síntomas pueden variar desde síntomas leves a síntomas muy graves, según la ubicación de la larva. Dado que este gusano puede migrar a tejidos más profundos, cualquier sistema de órganos puede verse afectado. Y característicamente, los pacientes con natostomiasis tienen una elevación moderada o una elevación severa del recuento periférico de eosinófilos, con valores que no van a exceder el 50% del recuento total de los glóbulos blancos. Y en los primeros 2 días de la infección el paciente puede presentar fiebre, malestar general, hiporexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor epigástrico. Y estos síntomas van a desaparecer luego de estos 2 días. Aquí tenemos una imagen de un paciente con natostomiasis, en el cual podemos observar la placa eritematosa serpiginosa en el tronco del paciente, el cual fue diagnosticado con natostomiasis. La natostomiasis cutánea, específicamente, la migración de la larva a los tejidos puede producir una hinchazón migratoria, que también puede ser denominada como paniculitis eosinofílica.
Además va a causar una dermatitis sertiginosa, pápulas y nódulos. Tenemos que tener en cuenta que la hinchazón es intermitente y migratoria, asociada a eritema, prurito y dolor. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y miden varios centímetros de diámetro, según el lugar donde haya estado la larva. Aquí podemos observar una imagen en la cual la superficie del área eritematosa adquiere el aspecto de tilde naranja. Aquí otra imagen donde tenemos una presentación clásica de paniculitis migratoria. La hinchazón puede persistir de 1 a 4 semanas después se puede resolver y puede reaparecer en distintas ubicaciones anatómicas luego de un intervalo asintomático que puede variar desde una semana hasta varios meses. La ubicación, como ya mencionaba, anatómica más común es el tronco, las partes superiores del cuerpo y los muslos, como hemos podido observar anteriormente en las imágenes mostradas. Aquí en esta imagen podemos observar que esta persona presenta una hinchazón subcutánea que es provocada por la natostomía. Aquí podemos observar otras imágenes, son de dos pacientes diferentes, en el cual los pacientes presentan dos formas mixtas, una combinación de paniculitis profunda y lesiones cutáneas similares a la largomigra. Dentro del diagnóstico, una prueba es la prueba de ELISA, la cual sirve para determinar anticuerpos contra el Nattostomus staphylococcus. Puede también haber alteraciones en la eosinofilia. Puede haber una eosinofilia periférica elevada, la cual puede presentarse durante la cual el parásito migra. Además, también debemos medir el líquido cefalorraquídeo, que puede ser un líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Si existe esto, podemos decir que existe un compromiso en el sistema nervioso central. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico casi siempre se basa en datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio, como por ejemplo que puede presentar hipereosinofilia, y los estudios serológicos siempre van a dar positivo. Dentro del tratamiento de la natostomiasis, el agente de elección o el fármaco de elección o el de primera línea es el albendazol. El albendazol se recomienda una dosis de 400 miligramos 2 veces al día por 21 días. El fármaco alternativo es la ivermectina, el cual se recomienda una dosis de 200 microgramos por kilogramos día durante 2 días, el cual puede o no realizarse con una resección quirúrgica. Ya también tenemos un caso clínico en el cual es de un paciente que había consumido carne de pescado cruda, el cual nos decía que se reporta el caso de un paciente que reside en Colombia con antecedentes de consumo frecuente de pescado crudo, el cual presentó una paniculitis eosinofílica migratoria, cuya etiología más probable es la infestación por parásito del género Nattostomus. El diagnóstico se hizo al correlacionar la eosinofilia, los antecedentes de la dieta y los hallazgos en el examen físico e histopatológico, como podemos observar en la imagen, en el cual el paciente presentó nódulos y placas eritematosas, las cuales confluyeron en la región periumbilical. En la otra imagen podemos ver el estudio histopatológico que se le realizó, el cual presentaba infiltrado predominantemente eosinofílico en el tabique del tejido adiposo.
Y tenemos que tener en cuenta que siempre que se sospeche un caso de anastomosis, se sugiere tomar una biopsia profunda para poder evaluar el tejido celular subcutáneo. Como podemos ver en la imagen, una histopatología nos puede ayudar a diagnosticar la anastomosis, ya que este parásito puede traer alteraciones a este nivel y provocar paniculitis del tabique. El siguiente tema es la amebiasis cutánea. La amebiasis cutánea es una manifestación cutánea, la cual es provocada por una infección por entoameba histolítica. Estas principalmente están ubicadas en la región perianal y genital. Las lesiones van a consistir en la presencia de úlceras destructivas dolorosas de evolución rápida y en ocasiones pueden transmitirse por transmisión sexual. El agente etiológico de esta enfermedad es la entoameba histolítica, el cual es un organismo eucariota aparentemente simple. El trofozoito móvil vive en la luz del ciego, colon descendente y recto sigmoideo, y este va a medir entre 10 a 60 micrómetros y se desplaza por medio de un pseudópodo largo y una punta roma. Estos pueden expresar varios factores de virulencia, como lo es la lectina, las proteasas, las colagenasas, fosfolipasas, hemolicinas y posiblemente una exotoxina. ¿Cuáles son las regiones cutáneas que son afectadas por este parásito? Es la región perianal y periné en un 57%, la región genital en un 29%, el periné y parte de los genitales también 9,5%, el tórax en un 3%, y también se ha observado el incremento pandémico de la amebiasis en el pene e intestinal. Aquí podemos ver un ciclo de vida de la amebiasis, el cual es un ciclo muy simple en el que estas amebas son eliminadas por medio de las heces. Estas pueden contaminar aguas hervidas o pueden contaminarse alimentos por el contacto del mismo huésped, que es el ser humano, con estos con restos de heces, y puede volver a contaminarse el mismo o contaminar a otros hospedadores, a otros seres humanos. Dentro de las manifestaciones clínicas, la colitis amebiana suele ser asintomática o causar disentería. Más raras veces puede producir colitis necrosante, megacolon tóxico o amebomas. Las complicaciones más frecuentes es el absceso hepático amebiano, 10 veces más frecuente en varones que en mujeres. Y cuando la disentería es intensa, puede generar lesiones perianales ulcerosas, de forma irregulares, bordes serpiginosos y enrojecidos. Y la base granulosa y necrótico-hemorrágica en ocasiones es vegetal, y con frecuencia hay infecciones bacterianas agregadas que suscita olor fétido, un característico de estas amebias. Tenemos que tener en cuenta que la evolución clínica es rápida y el dolor es intenso. A veces puede acompañarse de fiebre, astenia y adinamia. El dolor puede obligar al enfermo a estar en cuclillas y la defecación aumenta la molestia de esto.
Ocasionalmente se ha encontrado el parásito dentro de ganglios linfáticos inguinales y en las niñas se ha descrito también lesiones bulbo-perianales de bordes infiltrados y edematosos, fondo necrótico recubierto también por secreción serosanguinolenta. En mujeres, en la mayoría de las lesiones son a nivel de la vagina, la vulva, el cuello uterino, los parametrios y el endometrio, en este orden de incidencia. Los síntomas más frecuentes son el sangrado, la leucorrea fétida de un color blanco amarillento o también sanguinolenta. El dolor abdominal es otra característica de estas, las ulceraciones genitales, el prurito y la pérdida de peso. Las manifestaciones menos frecuentes es la amebiasis del pene, prevalente en personas con antecedentes de contacto sexual, principalmente contacto peneano. Se manifiesta esto por un dolor ardiente, úlcera excavada del glande o del prepucio, que se extiende rápidamente con exudado purulento o sanguinolento moderado. El dolor intenso y la evolución rápida y mutilante permite hacer el diagnóstico diferencial con el epiteloma espinocelular, que generalmente tarda más en destruir el pene. Aquí podemos observar una imagen de una amebiasis cutánea. Aquí tenemos otra imagen de amebiasis cutánea en la región anal y también llega a la región perianal. Aquí tenemos otra imagen en la cual muestra una amebiasis genital, provocando lesiones destructivas. El diagnóstico clínicamente va a presentar ulceraciones necróticas muy dolorosas y de evolución rápida, localizada en las regiones perianal y perineal. La región vulvovagino-cervical en las mujeres o del pene en los varones, que deben incluir la sospecha de amebiasis cutánea. El examen microscópico del exudado o raspado obtenido de las lesiones cutáneas en platina caliente suele mostrar los trofozoitos hematófagos móviles. También podría examinarse el contenido de las úlceras rectales obtenidas durante la rectoscopía por medio de una cucharilla. Es recomendable intentar el cultivo del parásito en medio monoxénico y con el guisado de los trofozoitos cultivados se investiga la migración electroforética de cuatro diferentes isoenzimas según el método de Sargeuil modificado. Y es deseable efectuar también cultivos de bacterias asociadas en medios aeróbicos y anaeróbicos. La toma de la biopsia y el estudio histológico generalmente muestran áreas de necrosis e infiltrado inflamatorio escaso. Lo relevante es identificar la presencia de trofozoitos hematófagos, poseedores de núcleos redondos pequeños y cariosoma central. Las amebas van a teñirse intensamente por los métodos de ácido periódico de Schiff y Gomori metamina. La confirmación inmunohistoquímica se realiza al aplicar los anticuerpos monoclonales específicos contra el antígeno superficial de 29Kd, el cual va a estar revelado con el reactivo avidinavitina y del cromágeno diaminobencidino.
Aquí podemos observar una imagen de un examen directo en fresco de una úlcera cutánea correspondiente a un paciente enfermo, en el cual podemos observar el trofosodito hematófago muy móvil de la entoameba histolítica. Aquí podemos observar una biopsia cutánea del borde ulcerado. El corte histológico se ve en trofocitos abundantes de aproximadamente 25 micrómetros. Aquí un examen por medio de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales específicos. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que pueden representar tuberculosis ulcerosa, carcinoma espinocelular, granuloma inguinal y grandes úlceras por virus del herpes de localización perianal. Dentro del tratamiento es recomendable la utilización de metronidazol, unas tabletas de 30 a 40 miligramos por kilogramo día. Esto debe darse por vía oral cada 8 horas durante 7 a 10 días, sin exceder 2 gramos diarios. En caso de que sea necesario, también se administra por vía intravenosa. Otro fármaco es el dihidroemetina, inyectable, vía intravenosa o intramuscular, de 1,5 miligramos kilogramos día, cada 24 horas durante 7 a 10 días, sin exceder los 90 miligramos diarios. Estos no deben aplicarse a pacientes con cardiopatía. También se debe realizar aseos de las lesiones con agua y jabón o algún antiséptico local. También se puede agregar al tratamiento el uso de cloroquina, oxitetraciclina, acromicina, eritromicina, kanamicina, paromicina o aminocidina, para suprimir la excreción intestinal de los quistes. Debe aplicarse otro fármaco de acción intraleminal, como lo es el quinfamidina, el cual se puede usar por vía oral con una dosis de 100 miligramos cada 8 horas, en un tratamiento de un solo día. Buenos días, doctora y compañeros. Hoy voy a exponer sobre la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección espiroquetal transmitida por la picadura de garrapata. Es causada principalmente por Borrelia burgdorferi en los Estados Unidos y Borrelia garini en Europa y Asia. En el noroeste de los Estados Unidos, los roedores, como el ratón de patas blancas, son el reservorio principal de esta especie, que es la Borrelia. La enfermedad de Lyme es la infección transmitida por la garrapata más común en Estados Unidos y Europa, debido a que la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme se encuentra frecuentemente en patios traseros y áreas recreativas al aire libre. Se reconoció clínicamente por primera vez en 1977 como una artritis de Lyme, pero que durante los estudios de un grupo de niños se creía que tenían artritis reumatoide juvenil, pero ya se descubrió que el agente etiológico era una espiroqueta a principios ya de la década de 1980. En 1991 la enfermedad fue designada como una condición de notificación nacional en Estados Unidos y desde entonces la incidencia y distribución geográfica de los casos en Estados Unidos han aumentado sustancialmente, al igual que en Europa. Se sabe que la aparición de esta enfermedad puede ser impulsada por factores ambientales, como en Europa y Canadá el cambio climático está expandiendo las áreas geográficas donde las garrapatas pueden sobrevivir. Asimismo, en Estados Unidos los cambios en la práctica del uso de suelos y un aumento en la población de ciervos han aumentado el riesgo de exposición a las garrapatas infectadas. También se dice que hay factores relacionados al propio organismo que puede influir en la incidencia de esta enfermedad. Se informa un total de 259.187 casos confirmados de la enfermedad en Estados Unidos desde el 2009 hasta el 2018. Ya en el 2018 esta enfermedad es la sexta que se reportó, la más común.
Los estudios sugieren que aproximadamente 300.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en los Estados Unidos cada año y de 8 a 10 veces más que el número de casos reportados. Aunque todos los grupos de edad están afectados por la enfermedad de Lyme, hay un pico de niños de 5 a 14 años y en adultos de 45 a 55 años de edad. Los hombres representan un 56% de los casos reportados en Estados Unidos. En cuanto a etiología, dice que hay 3 especies de garrapatas que comúnmente pican en los Estados Unidos a las personas. Incluye la garrapata de patas negras, que es la Scapularis, la garrapata estrella solitaria y garrapata americana del perro. Pero de estas 3 hay un estudio de campo y de laboratorio que muestran que la garrapata negra es el único vector componente de la Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme. La garrapata Scapularis en el noreste y centro-norte de los Estados Unidos pasan por un ciclo de 2 años, desde larva, ninfa y adulto. Las larvas eclosionan al principio de verano y buscan alojarse en el suelo a finales del verano. Las larvas buscan sangre generalmente de ratones o mamíferos o aves, y las larvas no se infectan al eclosionar, sino que la infección la adquieren durante la primera comida de sangre que se da en un ratón infectado. La garrapata generalmente debe estar adherida durante 36 a 48 horas antes de que produzca la transmisión de la Borrelia burgdorferi. Después de su comida, la larva permanece ahí y luego cae el ratón, muda y vuelve a emerger la próxima primavera en una ninfa. Esta ninfa infectada se aloja en el suelo e infecta al hombro. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Lyme generalmente se puede dividir en 3 fases: enfermedad localizada temprana, enfermedad diseminada temprana y enfermedad de Lyme tardía. Tenemos la enfermedad localizada temprana, que incluye eritema migratorio y un hallazgo inespecífico que se asemeja a un síndrome viral. El eritema migratorio es una erupción que aparece en el sitio de la picadura de la garrapata, generalmente dentro de 3 a 32 días posterior a la picadura. Este eritema temprano en el sitio de la picadura de la garrapata es común debido a una reacción de los antígenos en la saliva de la garrapata. Esta reacción alérgica temprana debe diferenciarse del eritema migratorio, que requiere al menos varios días antes de que comience la expansión lenta de la lesión. La lesión del eritema migratorio suele encontrarse cerca de las axilas, en la región inguinal, en la fosa poplitea o también en la línea del cinturón. Y en niños se ve más común en la cara. Estas lesiones son dolorosas, aunque en ocasiones puede haber ardor o picazón. Esta también es caliente al tacto. Por lo general se expande lentamente en el transcurso de los días o semanas y a menudo con limpieza central y puede alcanzar un diámetro hasta 20 centímetros. Durante los primeros días la lesión del eritema migratorio puede ser uniformemente roja. A medida que se expande, o a menudo se desarrolla un claro centro que da la apariencia como del ojo de buey. Las lesiones del eritema migratorio rara vez tienen centros necróticos y vesiculares. Pueden existir variaciones como lesiones completas homogéneamente eritematosas, 10%, formaciones necróticas centrales y eritemas migratorios de tamaño mínimo, un 2%, y variantes vesiculares, un 5%. Aquí tenemos el eritema migratorio vesicular. Como podemos ver en la imagen de la letra A, hay una lesión de eritema migratorio en un paciente con enfermedad de Lyme. La lesión tiene el aspecto complejo de ojo de buey, con limpieza central y lesiones vesiculares. En la otra imagen, las vesículas pueden aparecer cerca de una lesión del eritema migratorio. Posteriormente, el paciente desarrolla parálisis del nervio facial y tuvo serología positiva para la enfermedad. En cuanto a la histopatología, tenemos una biopsia de piel obtenida en menos de 1 centímetro de margen periférico de una lesión de eritema migratorio que muestra lesiones de células endoteliales con depósito de fibrina y alteraciones regenerativas del endotelio. Hay atenuación luminal y un infiltrado muy escaso. Se observan cambios similares en el sistema nervioso central, sinovial y miocardio en enfermedades de Lyme avanzada.
Ya, también tenemos una biopsia de piel desde 1 centímetro de borde periférico de una placa de eritema migratorio que muestra un aumento en el depósito de mucina. Estos hallazgos pueden ser las secuelas de la isquemia debido a una endoteliolitis. Como podemos observar, hay múltiples lesiones de eritema migratorio de la enfermedad de Lyme diseminada temprana. En imagen A, las lesiones primarias más típicas están en el abdomen, con una lesión secundaria más pequeña en la parte superior del muslo. Aquí tenemos un eritema migratorio con aclaramiento central y centro necrótico. Tenemos otras manifestaciones como fatiga, anorexia, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, mialgia, artralgia, fiebre y linfoadenopatía regional. En cuanto al diagnóstico, tenemos la aparición clínica en áreas endémicas, antecedentes de artralgia y mialgia intensas y muestras de biopsia que podemos observar en las espiroquetas en dermis papilar. Tenemos la detección directa de las espiroquetas con PCR, que son de alta sensibilidad. En el diagnóstico diferencial tenemos la celulitis, tiña, dermatitis por contacto, reacción medicamentosa. Para el eritema migratorio vesicular tenemos como diagnóstico diferencial la hidra venenosa, dermatitis por contacto, celulitis, herpes simple y impétigo. Ahora vamos a ver la enfermedad diseminada temprana. Aquí tenemos el linfoborreliosis. En Europa se puede presentar el linfocitoma borrelial único o con lesiones múltiples. Es una manifestación cutánea rara en la enfermedad de Lyme que generalmente ocurre durante la fase temprana de la infección. Se presenta como una hinchazón única de color rojo azulado con un diámetro que varía. Se localiza más comúnmente en el lóbulo de la oreja en niños y cerca del pezón en adultos, y a menudo ocurre cerca de una lesión del eritema migratorio. Generalmente ocurre más tarde y dura más que el eritema migratorio y puede dar resoluciones espontáneas, pero las lesiones se resuelven más rápido con antibiótico-terapia. En cuanto a las manifestaciones neurológicas tenemos una tríada que es meningitis linfocítica, neuritis del séptimo par craneal y reticuloneuritis con un 12 a un 15%. En cuanto a la carditis, presenta un grado de bloqueo cardíaco auriculoventricular, a veces con miopericarditis, que generalmente es leve. En raras ocasiones provoca muerte súbita. La miocardiopatía crónica con insuficiencia cardíaca se ha relacionado con la enfermedad de Lyme en Europa, pero no en Estados Unidos. También tenemos manifestaciones oculares que incluyen la conjuntivitis y otras manifestaciones raras como la queratitis, vasculitis retiniana, coroiditis, neuropatías ópticas y uveitis.